Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a continuar con los ejercicios del curso CAD-CAM. A continuación vamos a proceder a realizar un cilindrado de una pieza. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Acá se puede observar la pieza, el plano de la pieza, que tienen dos diámetros, ¿no? Un diámetro inicial de 42 milímetros. Tenemos que hacer un mecanizado a un diámetro 2 de 30 milímetros, con una longitud de mecanizado de 42 y la longitud total de la pieza es de 100 milímetros. A continuación procederemos a llenar la tabla de datos de la herramienta que se va a utilizar. Para ello vamos a utilizar el software CorePlus. Aquí está abierto el software CorePlus. Empezamos primero seleccionando el material. Empezamos seleccionando el material que vamos a mecanizar. Es un acero de baja aleación. Luego procedemos a buscar la herramienta. Mm, Buscamos simétrico rotativo porque vamos a hacer una pieza en el centro numérico, centro mecanizado numérico. Como vamos a hacer un cilindrado, seleccionamos exterior. Vamos a utilizar superficie cilíndrica con escuadra, correcto. Vamos a seleccionar la máquina, el torno. Es un torno de 6 a 12 pulgadas con una potencia de 25 kilowatts a 4000 RPM máximas. Procedemos a ingresar los datos. Diámetro inicial de 42. Vamos a terminar en 30. Diámetro 2 de 30 milímetros. Longitud de mecanizado es de 42. No de punto máximo. Rugosidad en 6. También aquí en 6. De CRPM 4000 RPM por minuto. Y colocamos obtener resultados. Mientras va cargando los resultados, procedemos a abrir el software. Ah, ya abrió. Nos indica que tenemos que utilizar una herramienta de plaquita CNMG con una velocidad de corte de 317. CNMG, velocidad de corte 317 metros por minuto. Avance por vuelta 0.35. Número de pasadas 1. Profundidad de corte 3.84. Bueno, en este caso el ejercicio nos pide que hagamos 8 pasadas con una profundidad de corte de 1.5. Eso vamos a respetarlo. Y el tiempo de mecanizado de 5 minutos 136. Perdón, sí, 5 minutos 136 segundos.
Ok, ahora procedemos a abrir el SwampSoft. Como podemos observar, están las alertas de emergencia y de alarma. Una es porque está puerta abierta, procedemos al protocolo de inicio de mecanizado. Cerramos la puerta, seleccionamos el botón llave a la derecha para ingreso de datos y procedemos a hacer el montaje de la pieza. En este caso va a ser un montaje al aire. Colocamos pieza de trabajo, tamaño de la pieza de trabajo. Antes de ello, perdón, vamos a configurar el SwanSoft, el FANUC. Aparece en la máquina, parámetros NC, torreta de herramienta trasera, y es una torreta de 12 posiciones. Esta configuración es de acuerdo a al centro numérico mecanizado que tenemos en el laboratorio. Por eso utilizamos estos mismos valores. Ok. Ahora sí, procedemos a hacer el montaje de la pieza, el montaje al aire, y procedemos a editar las dimensiones de la pieza. 100 milímetros de largo con un diámetro inicial de 42. Longitud 100, un diámetro inicial de 42. ¿Ok? Como podemos ver, la pieza ya se montó en el lucillo, en la mordaza del lucillo. Aquí está montada la pieza. ¿Correcto? Ahora, como se va a hacer un mecanizado, una longitud de mecanizado de 42 milímetros, se recomienda tener una distancia de la mordaza hacia afuera para mecanizado de 50. Eso lo podemos observar aquí. Cambiamos la vista a 2D, nos acercamos. En este caso tiene 72. Entonces, como vamos a trabajar, acá podemos mover la posición de la pieza en el lucillo. Y nosotros vamos a trabajar con 50, que es recomendable. 50 milímetros. Ahí está. 50 milímetros de distancia en la longitud de la mordaza para ser mecanizado. Listo. Una vez teniendo ello, vamos a seleccionar la herramienta. Nos vamos a herramienta, seleccionamos la herramienta 1, la base 1, y buscamos la herramienta CNMG, que la tenemos aquí. Seleccionamos, perdón, una herramienta externo izquierdo por la posición de nuestro magazine. CNMG, sí, este de aquí, CNMG. CNMG y buscamos la posición, en este caso 90 grados va a ser lo que vamos a trabajar, ideal. Colocamos OK y la importamos al magazine. Seleccionamos la herramienta y le ponemos en estación 1 del magazine. OK. La herramienta ya está montada al magazine. Consecuente de esto, procedemos a hacer. Ahí está. Procedemos a colocar los puntos de referencia en cero, ¿no? Punto de referencia, primero en X. Y luego en Z. Listo. Una vez tenemos los puntos de referencia en cero, procedemos a hacer el decalaje de la herramienta. Para ello, nos vamos a posicionamiento rápido y seleccionamos la posición
inferior en la esquina. Ok. Aquí podemos observar que la herramienta ya se posicionó ahí. Ahora ubicar esta posición como nuestro punto de origen. Para ello vamos a ingresar, hacer el decalaje. Ingresamos a Offset Settings. Nos vamos a Offset, Geometry. Seleccionamos en el eje X. Va a ser X 42.0 medida. Y en el eje Z va a ser 0.0, perdón, Z 0.0, Z 0.0 medida. Correcto. Una vez realizado el decalaje, solo podemos corroborar apretando la tecla posición. Si en este caso no nos sale es porque no hemos llamado a la herramienta. Para llamar a la herramienta, digo MDI, perdón, programa MDI, perdón, programa MDI. La herramienta está en la estación 1, T0101, EOB Insert. Correcto. Una vez hecho esto, me voy a posicionamiento y aquí vamos a ver, seguimos con la posicionamiento. Nos vamos a MDI y nos vamos a posicionamiento y ahí está, ¿no? X42, Z0. Este es nuestro decalaje, estos son nuestros puntos de origen para empezar a iniciar el mecanizado. Ok, siguiendo ello, procedemos a crear el programa. Para ello, para crear el programa ingresamos a Programa, Directorio, perdón, Edit, Programa, Directorio, y buscamos un programa que no esté utilizado. Por ejemplo, podemos crear el O0015 para este ejercicio. Entonces procedemos a crear el programa. Digitamos O0015, Insert. Listo. Ahora podemos corroborar que la letra N nos indica el número de núcleos que el programa ha sido creado. Nuestro programa es O0015. Este programa va a ser de cilindrado. Y ahora vamos a ingresar los códigos, perdón, para ingresar a hacer el rectificado, el maquinado. Bueno, siguiendo ingresando los datos, ingresamos G90, que son coordenadas absolutas. T0101 es la herramienta 1 que va a trabajar en el magazine 1, en el portaherramienta. G96, velocidad de corte constante, a unas RPM 317. Este dato lo sacamos por el Core Plus, según tabla. M4, que es el sentido de giro antihorario. G92, que es la RPM máximas, que va a trabajar este torno y es de 4000 RPM. G00, que es su posicionamiento sin mecanizar. Entonces ahí pensamos a colocar. Nos alejamos 1 milímetro de la pieza
X43.0, Z1.0. Tanto en el eje X como en el eje Z nos alejamos 1 milímetro del posicionamiento inicial, ¿no? Que se realizó con el decalaje. Luego nos posicionamos para hacer la primera pasada, X en 40.5, porque va a ser un avance de 1.5, perdón, una perforación, una profundidad de corte de 1.5. Entonces, en la primera pasada nos colocamos en X40.5, Z1.0, el código G01, que ya empieza a mecanizar. En el eje X mantenemos la distancia de 40.5, pero en el eje Z sí aplicamos el corte -42, que es la longitud del mecanizado. Lo podemos ver aquí, la longitud del mecanizado. Ya, y con un avance de 0.35, que también lo sacamos por el Coro Plus, un avance de 0.35 milímetros por revolución. Entonces, siguiendo con el paso 7, G01, seguimos con X43, o sea, volvemos al punto inicial en el eje X, el eje Z se mantiene en la posición de corte, y así sucesivamente podemos, siguiendo llenando los datos. Ahora, aquí voy a corregir un error. Aquí es X no es Z. Vamos a borrar esto. Es X43.0. Correcto. Seguimos llenando los códigos. Luego que hace esa fue la primera pasada, se vuelve a posicionar en su punto de origen, en el paso 8, para luego volver a posicionarse como la profundidad de corte es de 1.5. La siguiente pasada ya no va a ser en 40.5, ahora va a ser en 39. En el 39, en el eje X, Z se mantiene a una distancia del punto de referencia. Luego se vuelve a posicionar con G01, que empieza el mecanizado, pero en Z en -42. Ahí empieza el mecanizado en el eje Z. Para luego volver a su posición de origen en el eje X, y en el eje Z se mantiene en -42. Luego, G00, tanto en el eje X como en el eje Z, vuelven a su posición de origen. Y aquí vamos a seguir viendo los datos para ya proceder a hacer la tercera pasada. Entonces, como aquí en la segunda pasada ya está posicionado en su posición de origen, vamos a volver a posicionar el eje X para la tercera pasada. Entonces colocamos G00, G00, X, si ya corto en 39, ahora nos vamos a colocar a 37.5. En el eje X, 37.5, Z 1.0. EOB Insert. Como ya está posicionado en el eje X, ahora vamos a empezar el mecanizado. G01, X37.5. Sin embargo, en Z va a ser -42.0. EOB Insert. Una vez pues, ya hecho ese paso, en el paso 15, vamos a seguir con G01 porque sigue mecanizando, pero X ahora va a volver a su posición de origen del decalaje, que es 43.0, y Z sí se mantiene en -42, que es la posición perdón, la longitud final del corte, ¿no? Del mecanizado. EOB Insert. Luego colocamos tanto el eje X como el eje Z en la posición inicial del mecanizado, en la posición inicial.
el decalaje. G00, X43.0, Z1.0, EOB insert. Y ahora nos volvemos a posicionar el eje X para la cuarta pasada. G00, X, como ya cortó 37.5, vamos a restarle 1.5, va a ser 36. X en 36.0, Z1.0, EOB, insert. Ok, en el eje X se volvió a posicionar la cuchilla, la herramienta CNMG para realizar el mecanizado. Y ahora procedemos a hacer el corte. G01, X36.0, Z menos 42.0. Ok, una vez hecho esto, EOB insert. Seguimos con G01 en el paso 19, ya que la cuchilla tiene que salir. Pero en el eje X no mantenemos en la posición. Perdón, en el eje X tenemos que salir a la posición inicial, que es 43. X43.0. Pero en el eje Z sí nos mantenemos en la longitud final del mecanizado, ¿no? Menos 42.0. EOB insert. Luego volvemos a posicionarnos. G00, X43.0, Z1.0, EOB insert. Una vez que tenemos los dos posicionados, volvemos a hacer la posición volvemos a colocarnos en posición para la quinta pasada. G00, la posición del eje X para la quinta pasada. X, como el anterior corte fue los 36, ahora va a ser 34.5. X34.5, Z1.0, EOB insert. Ahora, en el paso 20 procedemos al mecanizado de la quinta pasada. G01, X34.5, Z menos 42.0, EOB insert. Ya terminé el mecanizado en el paso 23. Seguimos con G01, sigue mecanizando. El eje X vuelve a su posición de origen, X43.0, y el eje Z se mantiene en la longitud final del mecanizado, menos 42.0. EOB insert. Listo. Siguiente paso. Colocamos ambos ejes en su posición inicial del mecanizado. G00, X43.0, Z1.0. EOB insert. Ahora nos vamos para la sexta pasada. G00. Y ahora ya vamos a posicionar el eje X, ¿no? X 34.5,
33.0, Z 1.0, EOB, insert. Ok, ahora que ya estamos posicionados en el paso 26, vamos a proceder al mecanizado. G01 X 33.0 Z menos 42.0 EOB insert. Siguiendo con el mecanizado y para retirar la cuchilla de la posición final, G01 X vuelve a la posición inicial, 43.0 y Z se queda en menos 42.0 EOB insert. Luego ambos ejes vuelven a su posición inicial, G00 X 43.0 Z en 1.0 EOB insert. Luego seguimos posicionándonos en el eje X la séptima pasada. 0, 0, X 31.5 Z 1.0 EOB insert. Una vez posicionado en el eje X la cuchilla, procedemos a hacer el mecanizado en el eje Z. G01 empieza el mecanizado. X 31.5 Z menos 42.0 EOB insert. Seguimos mecanizando. G01 X vuelve a su posición de origen. 43.0 Z se queda en la longitud final del mecanizado, que es 42.0 EOB insert. Luego procedemos a la última pasada. Nos posicionamos luego procedemos a llevar ambos ejes a la posición inicial de mecanizado. Para ello colocamos G00 X en 43.0 y Z en 1.0. EOB insert. Y ahora sí, nos colocamos en la última pasada. Posicionamos la cuchilla en el eje X en G00 X X menos X30, perdón. X30.0 Z 1.0. Ok, una vez EOB insert. Aquí ya está posicionado la cuchilla en el eje X en su última pasada. Y ahora procedemos al mecanizado. G01 X en 30.0 Z menos 42. Aquí ya colocamos, colocamos la posición, colocamos la posición de la longitud del mecanizado y procedemos a insertar. Seguimos mecanizando. G01 X vuelve a su posición inicial. 43.0. Bueno, aquí me sale un error. G01 X 43.0 Z menos 42.
Esta sí se mantiene. EOB, insert. Ya. Ahí ya terminó de hacer las pasadas en corte. Entonces, para volver a la posición inicial, procedemos a digitar 00 para volver los tantos en el eje X con el eje Z en su posición origen. X en 43.0 y Z en 1.0 en su posición de origen de calado, ¿no? De referencia. EOB, insert. Una vez puesto esto, apagamos el lucillo. Para ello, digitamos el código M5, EOB, insert. Siguiente eso, colocamos G28 y las coordenadas en cero, tanto en U 0.0 y W en 0.0. EOB, insert para finalmente cerrar el programa. Para cerrar el programa se digita el código M30. Insert. Con esto está terminado el programa. Procedemos a hacer la prueba de nuestro trabajo, ¿no? Del ejercicio 2. Ponemos aquí en paso a paso y le damos a ejecutar. Nos vamos a alejar un poco para que se pueda observar y procedemos a darle a ejecutar. Empieza a correr el programa. G90 se llama la herramienta. Inicio de giro. Mm, Y finaliza el programa. Una vez terminado el mecanizado, procedemos a medir. Alejamos un poco aquí abajo y medimos, ¿no? Primero la longitud de mecanizado. La longitud de mecanizado, que es de 42 milímetros, tal cual nos pidió el ejercicio, la longitud de 42 milímetros. Y vamos a ver ahora el diámetro, ¿no? El diámetro 2 que es de 30. Una vez teniendo esto, ahí vemos la longitud inicial de 100. Y ahora vemos los diámetros. Diámetro aquí, ahí está, ¿no? El diámetro inicial de 42 y el otro diámetro que es de 30. Aquí se puede ver que es de 30, ¿no? El diámetro del eje. Bueno, ahora salimos de medir, salimos de la vista 2D y ahora vamos a ver el proceso mecanizado en una vista 3D. Más que todo para ver los efectos del trabajo, ¿no? Para ello colocamos una pieza nueva, esperamos que haga el cambio. Ahí está,
Ya se montó la pieza en el sillón, la mordaza, y procedemos a ejecutar. Este giro, que depende solicitada. Y finalmente se termina el trabajo de mecanizado. Bueno, este ha sido el ejercicio 2 con el programa O0015 y eso es todo. Gracias.